La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen este programa Guamaitlán y Nikashnok. Vamos a comentar, como en cada oportunidad que hacemos estos encuentros, que estos programas están basados en las charlas que Gagliardo ofrece todos los días miércoles y sábados en el campo UXIM Sierra del Cielo, al norte de Córdoba, con entrada libre y gratuita. Estos estudios se graban, luego el equipo de producción hace su trabajo y está aquí, sintetizado en estos podcasts. Así es, además, estos episodios de podcast están basados en toda la bibliografía de UXIM, que es todo el material escrito por Daniel Gagliardo. Para quienes no lo conocen, él es un instructor de cosmosofía, quien fundó hace más de 30 años en las sierras de Córdoba un centro de servicio planetario llamado UXIM. Él busca remitir a los seres hacia su propia fuente interna de conciencia a través de sus conferencias impartidas alrededor del mundo de manera gratuita, el material grabado de las mismas y los libros anteriormente nombrados, que están traducidos en varios idiomas. Podés encontrarlos en castellano, en búlgaro, inglés, francés y portugués, en luzdelvalle.com.ar y en Amazon y en Mercado Libre también. Además, el centro UXIM anteriormente nombrado se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de la Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Tanto las estadías y las demás actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Toda la información la podés encontrar en uxim.org.ar. Además, también podés buscarnos en Facebook e Instagram. Y también comentarles que toda la música que vamos a estar escuchando en este programa es original de UXIM. Bueno, entonces comentamos el título del programa de hoy. Todos estamos en la mano del Padre. Y en el programa de hoy, en el tercer bloque, se va a comentar, Daniel Gagliardo va a trabajar sobre una pregunta sobre los autoconvocados. Y sentimos que teníamos que profundizar nuestras lecturas a través de qué es un autoconvocado. Muchos de los escuchas pueden tal vez serlo, no serlo, pero tomar un poco más de conciencia, que es ser un autoconvocado. Lo que vamos a leer ahora y en las lecturas subsiguientes está extraído de Apuntes para el Camino número 2. Cual débil y añoso frutal agusanado, que aún puede entregar al Creador algunas flores y en amor y gratitud algún fruto, la humanidad entrega su mejor savia en la presencia del autoconvocado, nacido de su propio vientre cósmico, conducido por la luz y amparado por un filamento destinado a irradiarla. Testimonio de la energía crística, consecuencia del amor, ansiado objetivo de las fuerzas del caos, hijo del servicio. El autoconvocado es anastomosis fundamental en la línea descendente de la irradiación
dirigida para el reordenamiento de este universo Tierra. Sin su presencia, todo el plan debería ser replanteado. Y nosotros vamos a complementar con un fragmento del libro Ley de Servicio de la colección Cuadernos La Luz del Peregrino, cuaderno número 4. En la multiplicidad de las etapas del servicio, de modo general, no sabremos por mera observación racional qué es lo que acontece con ningún individuo. Sin embargo, algunas de ellas son tan profusas en evidencias que dificultosamente podrían ser negadas o soslayadas. Aunque en base a lo señalado en relación a un acto de servicio podríamos mencionar, por ejemplo, al instructor Jesús, canal de la jerarquía crística, que para decenas de miles de individuos de su época no solo no era un servidor, sino que era un señalado farsante. Estamos hablando tal vez de la conciencia más elevada que hubiera utilizado vehículos materiales aquí en la Tierra. Hablábamos precisamente de acciones de servicio o servidores que difícilmente podrían ser reconocidos por medio de los sentidos, del análisis, de la comparación o los diversos mecanismos del universo psíquico. La búsqueda innecesaria de confirmación de una acción de servicio nos aleja de la posibilidad de observarla, de percibirla, de registrarla desde la óptica interna. Podemos sí medir movimientos externos en la materia por medio de los sentidos, pero el servicio es cuestión que se registra por la vía interior. Solamente el alma, quien verdaderamente regula y administra el servicio, puede diferenciar esa característica y ofrecer aquel registro a la conciencia concreta bajo ley de necesidad. Entonces vamos por el primer bloque que titulamos El símbolo es una herramienta kármica. Y un segundo título, Iniciación e intuición. ¿El formato de los dioses antiguos, preguntan, era un símbolo? Y luego también preguntan si el alma, para que pueda enviar estímulos, tiene que tener la primera iniciación. Escuchamos a Gagliardo. En realidad los símbolos operan siempre, en la etapa más instintiva, medianamente instintiva. Es una herramienta kármica, el símbolo, que abarca todas las etapas de la conciencia. Entonces, la riqueza simbólica acompaña continuamente la acción de la energía, de la ley, de la conciencia interna, de la jerarquía. No hay forma, en un universo kármico, si no existiera el poder simbólico, que es un poder de síntesis. Más de una vez dijimos, lo que se puede ofrecer a través de un símbolo es imposible que pueda ser ofrecido a través de otro medio. Los símbolos son el medio más sintético que existe. Entonces, en todas las etapas, la energía, primero, economiza al darnos un tratamiento a través de símbolos, y a medida que nuestra conciencia se expande, la capacidad de interactuar con elementos simbólicos de un rango cada vez superior también se amplía. Entonces, cuando estamos en una etapa instintiva, hay una gama, un crisol simbólico con el cual la energía opera. Y cuando pasamos gradualmente la etapa intuitiva, lo mismo. Los seres que tienen una intuición suficientemente desenvuelta o muy desenvuelta, que no son la mayoría, pero que existen, tienen una capacidad simbólica inmensa, donde otros no ven. Ellos están viendo un símbolo en ofrecimiento. Entonces, eso es importante. Entonces, en todas las etapas, claro que la energía puede aparentemente utilizar un mismo símbolo en diferentes etapas de la conciencia, pero el término
mismo símbolo tiene que ver con nuestra encallecida forma de ver la realidad, porque nada es igual. Un sol es un sol para un chimpancé cuando mira el sol y para un ser humano. Pero una persona que está en una etapa intuitiva, ante determinadas manifestaciones solares, percibe lo que un chimpancé no percibe, o lo que una persona todavía instintiva no percibe. No dije una primera, dije que el alma tiene que tener un grado de despertar suficiente, un grado de preparación. Y como todas las conciencias tenemos orígenes diferentes, no se puede predeterminar cuándo realmente un ser que tiene una cierta trayectoria evolutiva, estando acá en un planeta como este, en una situación como esta, en qué momento va a empezar a tener o a vivir ensayos gradualmente intuitivos. O sea, no lo dijimos en este caso, una primera iniciación, pero sí, en algunos casos, estar ya cerca, por ejemplo, de una iniciación, de la primera iniciación. Puede estar preparado ya para las iniciaciones. Un ser puede ser un aspirante a las iniciaciones, un aspirante firme, que es decir, un ser que ya está manteniendo patrones de conducta, de vida, de un modo suficientemente estable, pero todavía no es un iniciado. Pero se mantiene firme, estable, en la senda hacia la iniciación, quiere decir, en la preparación hacia la iniciación. O puede ser un ser que ya está iniciado, o un ser que ya pasó por varias iniciaciones. Pero en todo caso, el caudal, el rango, la condición del canal intuitivo va a ser propia en cada uno. Hay seres que son muy intuitivos y podrían tener una iniciación menor a otro ser, porque recordemos que no siempre los egos y la personalidad son capaces de acompañar el rango iniciático alcanzado por la conciencia interna. Entonces tenemos seres de segunda o tercera iniciación que los egos están paviando, están de vacaciones. Y podemos tener un ser de primera iniciación o que se está preparando para la primera iniciación, que los egos redujeron suficientemente la distancia con la vida interna y están ya en un proceso de respuesta que les permite empezar a ensayar con aspectos intuitivos que aquel otro, que internamente es un iniciado en tercer grado, tiene inconvenientes para subordinar o orientar los cuerpos de la personalidad y el ego. Porque esto ocurre, es muy heterogéneo el patrón monádico y el patrón anímico en la superficie de la Tierra. No ocurre en los niveles internos, con las otras civilizaciones, pero sí con nosotros eso, por ejemplo. Claro, exactamente. De todos modos, se puede decir que la mayor parte de la humanidad, no la totalidad porque no existe el absoluto, menos bajo la ley de karma, pero la mayor parte de los seres en este planeta no cumplen con su planificación interna, incluso seres rescatables. Por cierre del cielo han pasado y van a seguir pasando seres rescatables que después se van corriendo atrás de quimeras. Tenemos que tener en cuenta que no todo lo que se reconoce o pasó como legado histórico de figuras de dioses, de estatuas, de pinturas, de dibujos, realmente son de inspiración interna, porque la humanidad ha pasado por pruebas de expresión doctrinaria donde el error estuvo presente muchísimo y sigue estando presente. Cada vez que de una santería sale la imagen de la Virgen María con los rayos así, vestida de celeste, eso no es Taikuma, obviamente no es Taikuma, ni fue nunca Taikuma. Sin embargo, la gente cuando la ve dice, oh, la Madre, oh, María, o lo que fuera, según cada uno puede estar en condiciones de sintonizar. Y en la antigüedad ocurría lo mismo. Más de una vez, algunas figuras de dioses eran producto o la especulación o la imaginación o de las dos cosas de la casta sacerdotal buscando imponer, imprimir, de algún modo impactar la conciencia de los destinatarios. Entonces, tendríamos que tener la capacidad intuitiva de estar frente a cada uno de esos legados, de esos testimonios, para saber cuál sí y cuál no. Dicen, por ejemplo, que Fidias tenía la capacidad de percibir las formas de sus estatuas o de sus pinturas acorde a las necesidades que los dioses necesitaban manifestarle a los humanos, quiere decir, las necesidades que los dioses tenían de expresarse de un modo en particular y ser reconocido por los humanos. Y lo mismo otros escultores, o lo mismo sin ir a la forma visual, la forma que utilizaban los rapsodas como Homero, que son tan importantes como los escultores que armaban los frisos o las estatuas o las pinturas. ¿Por qué? Porque Homero fue el inventor de los dioses para la humanidad.
Antes de Homero no existían los dioses que después fueron esculpidos, primero en Tracia, después en Grecia, después en Roma, porque el que le dio la forma, inspirado internamente, más allá de toda la fábula de la Ilíada, de la Odisea o la batalla entre ratas y sapos, que también es de Homero, en realidad él fue inspirado para mostrar un carácter divino que no existía hasta ese momento, de ese modo. Siempre existió la percepción de lo superior, pero Homero tenía esa capacidad. Entonces, ¿qué hicieron después los que sintonizaron ese mensaje? Respondieron a la propia inspiración interna que les permitió unificar aquel panteón que les descubrió Homero con esas condiciones tan humanas de los dioses y bajarlos al cincel o bajarlos a un friso, o un bajo relieve, un alto relieve, según fuera. Las fuerzas involutivas han logrado, en este final de ciclo, poner en acción variadas técnicas de neutralización y disolución del accionar del autoconvocado. Podríamos decir que en particular hay una que parecería el refinamiento mismo de los mecanismos al servicio del retroceso evolutivo. Su acción y puesta en marcha es sencilla, pero efectiva. Básicamente, consiste en utilizar núcleos impuros sin disolver para lograr el enfrentamiento entre sí de aquellos autoconvocados que aún no identifican su complicidad con estos mecanismos. En formas a veces muy evidentes, es posible identificar grupos donde estos seres convergen o circunstancias en las que debieran relacionarse, donde los enfrentamientos y juegos de fuerza disuelven y degradan gran parte de la energía que debiera el autoconvocado canalizar a través de su presencia sobre la superficie de este ser planetario. La falta de un entendimiento profundo de cómo plasmar en cada etapa el relacionamiento de la autoconvocación entre los seres así comprometidos es común de encontrar y observar. Vemos a menudo cómo seres autoconvocados, alineados a diferentes núcleos, perfiles distintos de la tarea única, transitan presos de los procesos del ego, la soberbia y la subvaloración de otros hermanos e inclusive una variante muy sutil pero perceptible de demagogia. Es común verlos competir, exhibiendo la verdad como un patrimonio que le fue en exclusividad. Gran parte del potencial de estos seres convocados se esfuma en esos procesos inherentes a los trajes densos que le tocara en este tránsito por la materia. Solo pueden hacer un avance mayor en su servicio aquellos de entre ellos que lograsen, por medio de la aspiración y la entrega, escapar a tan convincentes ilusiones de extracción etérico-física, emocional y mental. Interesante este comentario, ¿no es cierto? Porque por el amor de Ariadna también se habla del autoconvocado. Si tenemos tiempo, algo vamos a leer ahí, donde algunas personas se acercaron a Daniel y le hablaban de los seres autoconvocados y los colocaban como seres súper iluminados y súper de todo, ¿no es cierto? Y los autoconvocados somos seres bajo ley de karma todavía, con una trayectoria evolutiva que nos hace reconocer que podemos llegar a ser autoconvocados y tomar las decisiones que corresponden en la materia, porque la autoconvocatoria interna está existiendo. El tema es poderla plasmar en la materia. Y acá por el amor de Ariadna comentábamos, ¿no? Después le vamos a decir la página para poderlo leer.
estas personas estaban más allá del bien y del mal, mucha fantasía, y no es así. Acá en este párrafo que acabamos de leer, si no estamos atentos, las fuerzas involutivas nos fagocitan, y todo aquello que internamente tenemos esa capacidad de poder plasmar a través de nuestros sentimientos, pensamientos y acciones, si es que dejamos que la energía interna se vierta a través de nuestro ego y personalidad, se fuma. Entonces, aquellos seres que pueden llegar a sentir que esto vibra de otra manera, ¿no es cierto?, en su conciencia, y con estas lecturas que estamos mencionando y lo que va a seguir en el programa, pueden seguir profundizando esto. Y siéntanse autoconvocados ya trabajando con conciencia o resonándole recién como primera vez, tengamos presente, autoobservémonos, no pisemos el palito. Las fuerzas involutivas están todo el tiempo ahí para sacarnos de carrera. La trampa de creer que alcanzamos algo, ¿no? O que ya trascendimos ciertas cosas. Y bueno, vos ya lo dijiste muy claro, es pisar el palito. Así que es una cosa más a tener en cuenta, de estar atentos, porque no siempre es consciente esto de creer que alcanzamos algo. Entonces, cada tanto hay que revisarlo, ¿no? Sí, realmente el autoconvocado es como una aguja en el pajar, una aguja en el cuerpo enfermo planetario, ¿no es cierto?, que está haciendo ahí su trabajo, que puede ser un punzón que aguijonea malamente, o puede ser esa aguja de acupuntura que pone justo en el lugar adecuado la energía adecuada. Así que la importancia, ¿no es cierto? Uno dice, sí, no, en los planos internos bárbaro, pero estamos acá. Y la palabra es muy precisa, autoconvocado, ¿no? Es un símbolo muy, muy preciso relacionado a esto, a que tenemos que hacer un trabajo nosotros. Es auto, no es que la jerarquía nos convocó para que hagamos algo, ¿no? Es elegirse constantemente para hacer lo que hay que hacer. No es me autoconvoqué hoy y ya está, ya tengo autoconvocatoria para toda esta encarnación. Eso ya viene de los planos internos antes de encarnar. Cuando dijimos sí, ¿no es cierto? Y vinimos acá con esa misión, con ese proyecto de encarnación, ¿no es cierto? De planificación interna, no Exacto. salía el término. Y después acá olvidamos. Y entonces estar muy atentos, porque debe haber muchos en el planeta y en todas partes. Pero ¿cuántos van tomando conciencia? Y esos son tiempos de ser consciente y de dar ese paso diferente. Óptimo aquel que lo hace sin conciencia y lo hace correctamente. Pero ¿no será que habrá que tomar ya conciencia? Tiene otra energía, ¿no es cierto? Hacerlo Seguro. conscientemente. Bueno, vamos a un silencio bajo formato musical.
Estáis, antes que otros, percibiendo evidencias de la acción sutil de las energías. Responded a ellas en su actual condición y abriréis las posibilidades para que aspectos más activos de su manifestación puedan acontecer con mayor economía para la vida única. Que lo que hasta ayer respondió a vuestra naturaleza, hoy responda a la energía supranatural que la gobierna. No tenéis más que ofreceros como espejos. El reflejo que debéis asumir proviene de arquetipos de niveles superiores de conciencia. No necesitáis, al igual que todo espejo, modelar imagen ninguna. Soltad todo lo que conocéis y reflejaréis lo que os es desconocido. Fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Este segundo bloque se titula Etapas de la cultura egipcia en la instrucción espiritual, exteriorización de una entidad. ¿Las imágenes egipcias eran inspiradas internamente? Además, se continúa tratando el tema de Taikuma y María, hablado en el bloque anterior. Escuchamos a Daniel. Algunas sí y otras no. Claro, porque el período egipcio es muy extenso y solamente el primer tercio de la cultura egipcia tuvo una relación interna bastante interesante, intensa y genuina. Después vino toda la fantochada. Entonces, desde ya que el poder divino no estaba encarnado en los faraones en la época en que Roma y Egipto estaban ahí jugando el juego que jugaban. Más vale que ya en esa época los faraones, el poder superior, intuitivo, la instrucción espiritual que dimanaban los primeros faraones ya no existía. Julio César y Cleopatra, Marco Antonio y Cleopatra. ¿Quién era Cleopatra? Era una categoría dentro de algunas mujeres de la élite egipcia. Entonces, esa no era una representante de la divinidad, por más que estuviera dentro de toda la pompa de los faraones egipcios. Ni su hermano, ni ella, ni los padres, ni el abuelo, ni el tatarabuelo, nada. Ya habían perdido todo eso. Era todo un manejo. Entonces, habían dejado de hacer estatuas, habían dejado de hacer frisos, habían dejado de contarle el cuento de las buenas noches al pueblo. No habían dejado. Pero ya no tenía sustancia. ¿Por qué? Por esta cuestión de que prevalezcan los intereses materiales y que las herramientas doctrinarias terminen banalizándose, corrompiéndose en función de esas metas. Exactamente. Entonces, si bien hay testimonios firmes que los seres que estén abiertos a su interno podrán reconocer en ciertas obras de arte, no importa de qué tipo,
de civilizaciones antiguas, la mayoría no lo eran. Del mismo modo que hoy. Hoy hay más técnicas de manifestación artística de lo que nunca lo hubo en este planeta, sin embargo nunca hubo tan poco arte o casi inexistente. Taikuma es la cabeza de Erx, es una conciencia débica, una entidad débica, es una entidad, una cantidad de conciencias centralizadas en una entidad. Y María, la que figura históricamente y bíblicamente como la madre de Jesús, era una exteriorización de esa entidad a través de uno de sus miembros. No era Taikuma, le queda chico ese zapato a Taikuma, ¿se entiende? Por eso se habla de exteriorización de una entidad. Quiere decir, un miembro de la entidad asume el rol de María, no la entidad, no hay forma. Es una potencia inimaginable, pero sí un miembro. Del mismo modo que un miembro de la jerarquía crística es el Cristo que operó a través de Jesús. No toda la jerarquía crística, porque no daba para eso. Entonces, Taikuma, esta gran entidad, fue convocada cósmicamente, desde nuestra estrella central, el Sol central, fue convocado para asumir ese rol. Y uno de sus representantes, de las conciencias que la componen, obró como María. Lo mismo ocurrió con José, donde la entidad Antuac opera a través de uno de sus componentes, porque es una entidad Antuac. Dicen Saint-Germain es Antuac. No, Saint-Germain era un representante de Antuac, una exteriorización que usó el nombre de Saint-Germain, de Conde Raskowski, de un montón de nombres, pero era un representante de esa gran entidad, una entidad poderosa que opera en el planeta a nivel solar y en otros sistemas solares y galaxias, que tenía un rol fundamental, aportó ciertas energías fundamentales. Entonces, tanto Taikuma como Antuac oblaron como saltos de polo para ese trabajo, de que Jesús encontrara la posibilidad de tener una contención muy particular. Eso lo determina la entidad. Son parte, no es que acceden, no están afuera. Cuando una entidad está operando, que se dice la exteriorización de esa entidad, está operando, no está fuera de la entidad cuando opera. Porque nosotros no tenemos forma de estar fuera del aura de las entidades. Si nosotros, como mónadas que estamos haciendo experiencia, no importa el nivel monádico de cada uno, estamos aquí operando dentro de la entidad. Mi Anuma nos reveló precisamente un mantra donde dice el mantra, oh mi Anuma, que en ti existo, alimentaré el fuego con lo que de mí ya no sirva. Te está revelando mi Anuma en ese mantra, ¿dentro de qué? Vos estás dentro de un campo de energía que sirve como campo de energía, como áreas de interpenetración de distintos campos de energía. El cosmos es todo un área, una gran área de interpenetración de campo de energía. No es que uno está dentro del aura de una jerarquía, termina el aura de esa jerarquía, empieza el aura de otra jerarquía. La energía trabaja de un modo fluido, se interpenetra, se potencializa. Es una gran ecuación viva, es un plasma que continuamente está manifestando renovación. Entonces, nosotros no tenemos forma de estar fuera del aura de la jerarquía o de las jerarquías precisamente por esa capacidad de interpenetrarse los distintos círculos áuricos, los distintos campos de energía. Entonces, esas entidades es lo mismo. Cuando se exteriorizan a través de uno de sus componentes que podría utilizar la conciencia de un ser determinado, por más que esté utilizando la conciencia de ese ser, quien está actuando como regente en ese momento del proceso sigue estando en el campo de la jerarquía, dentro del aura de la jerarquía, porque es de ahí, de donde la potencia que va a animar y va a alimentar su participación procede. Entonces no puede estar afuera. Cuando se llega a un cierto punto, el ser empieza a comprender que nunca está fuera. No importa de qué, nunca está fuera. Es imposible que la conciencia esté fuera. El punto se lo ponemos ahí. Que los seres se sientan fuera porque no pueden sintonizar su propio eje de conciencia es otra cosa. Por eso la jerarquía instruye que el cosmos lo tenemos que ver afuera, pues no lo podemos ver dentro nuestro, que sería lo más lógico porque está dentro nuestro. El camino se transita en él y no hacia él. Desde una cierta visión, las partículas que conforman los distintos niveles de existencia y los universos en ellos constituidos sirven como receptáculo de la totalidad cósmica.
En la sumatoria de aquella capacidad de albergue interno de las mismas se define el todo. Como en algún momento les fue dicho, es por designio oculto de las leyes que cada ser alberga el cosmos íntegramente en su interior. Los más avanzados lo son en el sentido de permitir que aquel cosmos se exprese libremente por su intermedio. La síntesis a la que se encaminan puede representarse como una ampliación tal que ya no exista en su rango de existencia la dualidad interior-exterior. Es tiempo de que ustedes reduzcan las distancias y amplíen las bocas del sustento interno. La energía, por cualquiera de sus variables, debe fluir libremente, acorde al parámetro actualizado y objetivo de cada instancia evolutiva, por intermedio de sus conciencias. Del libro Mensajeros del Fuego. Vamos a un silencio bajo formato musical. Completamos la lectura que veníamos realizando de Apuntes para el Camino número 2 sobre los autoconvocados. El amor llega a nuestro planeta desde el núcleo más profundo de la vida única. Infinitos vehículos reflejan su rostro e incontables presencias su calidez. Nada impediría que él gobernase, mas a nadie pone su yugo divino, su carga que alivia, sino es a partir de la entrega al único y la voluntad por integrarlo. El autoconvocado es en sí mismo, medularmente, la ley del amor, resolviendo una de sus formas de presentarse en el seno de esta humanidad. Urge que estos seres plasmen esta realidad en cada paso dado, en su prestación de auxilio y servicio. Aún se los espera y aún es tiempo de realizar aquello que justifica su presencia en esta transición. Si bien es cierto que llegado el caso, otras conciencias podrían realizar lo que a ellos correspondería, las leyes del amor y del orden cósmico seguirán, como a cada etapa corresponda, proveyendo de los más sublimes impulsos en pro del despertar. Y esta última frase la vemos unos cuantos renglones después, que corresponde a otro texto que también habla sobre el autoconvocado. La vamos a leer ahora, en este momento. La calidad de este proceso actual
depende en gran parte de la respuesta de los seres que se autoconvocaron sobre la superficie de este planeta en esta encarnación. Muchos de vosotros pedíais el fuego de la acción y ahora que la ley de servicio os pone sobre las brasas de esa acción, os quejáis de las quemaduras. Qué interesante, ¿no es cierto? Aquellos que internamente, antes de encarnar, nos ofrecimos, ahora nos quejamos de lo que sea, y eso nos distrae, nos arrastra para el lado opuesto. Por eso hablábamos antes, ¿no es cierto?, de estar atentos porque las fuerzas involutivas no están afuera, pero también están adentro nuestro. Y dejamos ahí que nos toquen y que nos gobiernen. Nuestra partícula interna no le llega eso, no le llega, porque están más allá del tercer nivel, ¿no es cierto?, del mental. El problema somos acá, el mental, emocional y etérico físico, y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, con atención, si sentimos que somos autoconvocados, cumplir con eso. El plan evolutivo necesita de esa energía, necesita de los seres que se autoconvocaran, necesita que estas terminales que somos acá cumplamos con lo que nos corresponde. Con nuestra parte, ¿no? Para que se haga efectiva esa complementariedad de la que tanto hablamos y la sinergia también. Porque de algún modo hacer nuestra parte es colaborar con los demás, ¿no? Permitir que las partes de cada uno de los otros autoconvocados también puedan llegar a buen puerto, de algún modo. ¿Y esa sumatoria qué es? El plan evolutivo. El plan evolutivo está hecho por la sumatoria de todos los que encarnaron. Las notas, ¿no? Claro. Las notas del acorde. Eso lo leímos la vez pasada, sí. Y hoy en sintonía también se leyó esta mañana. Nosotros sintonizamos otra lectura también, además de, no una lectura para leer ahora, otra interpretación, vamos a decirle, de esto que vos leíste, Guamaitlán, en relación a que ocurre que algunas personas no encuentran el rumbo en su vida, ¿no? En la misma encarnación. Y cuando llegan a, por ejemplo, a Uxim, o a esta instrucción, a la cosmosofía, de algún modo se te queman los papeles, ¿no? Porque tenés el camino ya, o empezás ya a profundizar o a entender que hay un camino realmente. Dejas de estar tan perdido, ¿no? En la materia. Y bueno, después de eso quiere decir que las condiciones están dadas para que vos hagas ese camino. Y ahí es cuando puede ocurrir que el ser se queja todavía, que no alcanza a valorar realmente las dádivas que se le están otorgando, porque les corresponde en esa etapa haber recibido esas informaciones, esa instrucción, esa matriz evolutiva, esa nueva etapa evolutiva, y la puede llegar a subestimar o a hacerla a un lado o a olvidarse o a volver a empezar a coquetear con la materia hasta que llega el punto en que se densificó tanto que esa instrucción ya, por lo menos para la parte externa del ser, deja de tener algún sentido, ¿no? O está como algo ahí muy suave, que le es indiferente. No alimenta ya. Exacto. Aunque la instrucción, una vez que lo toca al ser, ya no hay vuelta atrás.
eso lo sabemos. El que se da vuelta es el ser. Exacto. Y la Exactamente. instrucción espera. Espera ahí, espera. Es una forma de decir. Sí, No sí. espera ni desespera. Pero es cierto lo que acabas de decir. Lo vemos acá. Hay mucha gente, uno no sabe si son autoconvocados, si tienen planificación interna. No llegamos a percibirlo intuitivamente, no nos corresponde saberlo, ¿no? Pero después sabemos que la ruta de la vida común le fue tendiendo puentes y los transita con mucha felicidad. No Ujú. estamos diciendo alegría, ¿no es cierto? Precisamente, sino como que se dejaron envolver. Nunca está de más si estamos encarnados todavía. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Entonces, tener coraje. Porque alguna vez supimos que gente que abandonó el grupo, siendo que tenían un quehacer acá, estando encarnados todavía, no lo hacían por prurito, por qué van a decir, tantos años que me fui, qué estuve haciendo. Acá vos venís y con los brazos abiertos te recibimos. ¿Quién te va a preguntar qué hiciste en la vida afuera? Ya está, no nos interesa. Bienvenido, hermano, le decimos. Bien. Y por otro lado, esto de nunca es tarde es muy válido, pero a la vez saber que puede llegar a ser tarde. En algún momento se te puede cerrar una etapa y que ya no puedas realizar lo que tenías que realizar. Se acabó, ya terminó esa etapa y ahora vas a tener que hacer lo que puedas de acá en adelante. Entonces, eso también está bueno tenerlo en cuenta, de que cuanto antes podamos atender lo que tenemos que atender, hacer lo que tenemos que hacer, mejor. Cuanto más en sintonía, en sincronía con las etapas que internamente pulsan en nosotros, mejor, ¿no es cierto? Claro que sí. Hay una frase del instructor Jesús que dice: los últimos serán los primeros. Pero aquellos que recibieron ya instrucción no son los últimos. A eso se hace referencia a lo que vos decís recién, ¿no es cierto? Acertadamente. Porque no, mañana, no, pasado, después tengo que ir a no sé dónde, tengo que ir a no sé qué, y van pateando. No, aquellos últimos, como un montón de personas que vienen acá por primera vez y dicen: yo no sabía que existía eso. Pueden tener 20 y pico de años, 30 y pico, 40 y pico, 50. Y yo no sabía, esos son los últimos. Ahora, ¿qué es lo que hacen después? Bueno, allá está, ¿no es cierto? Entonces, esos que recibieron la instrucción ya casi a las postrimerías del cierre de la transición planetaria, pueden llegar a ser los primeros, porque reciben un impulso y ¡fa! Y aquellos que llegamos hace años y años, seguimos pateando la pelota, Demorándonos. no, más adelante, tengo que ir a no sé dónde, no, tengo que ir a tomar un cafecito acá en la esquina. ¿A cafecito a dónde? Y los hay, hermano. Y en relación a esto, no olvidemos que la transición planetaria se va acelerando, lo que quiere decir que los márgenes se van acotando también. Es decir, los márgenes para responder, ¿no? A eso nos referimos. Los márgenes que tenemos para responder al llamado interno, para obedecer, se van achicando cada vez más. Bueno, en definitiva, volviendo al principio de esta reflexión, el mensaje era no subestimar la instrucción, que comprendamos, que tengamos en conciencia presente lo que se nos está dando, las condiciones que tenemos, que se nos ofrecen, que son perfectas y que hay que aprovecharlas, no por nosotros, sino por el todo. Que tenemos la posibilidad de servir hoy, entonces hagámoslo.
tercer bloque. Autoconvocado, convocado y servicio. Preguntan por el autoconvocado y Gagliardo va a hablar también sobre los convocados. Y preguntan también si las jerarquías encarnadas entran en ese rango. Escuchamos a Gagliardo. Que el autoconvocado es para la fase kármica. Es una de las pruebas que la conciencia tiene que pasar cuando está en esa fase precisamente. El autoconvocado tiene que tener ya una madurez que le permita conocer suficientemente la situación del planeta. No puede ser un autoconvocado que no conozca la situación del planeta. Puede fantasear un ser con la situación del planeta. Pero el autoconvocado tiene que tener una condición profunda e íntima de percibir cuál es la situación planetaria. Y a partir de ahí la conciencia puede asumir una ceremonia cósmica que nosotros la definimos con el término autoconvocado o autoconvocatoria. El ser consciente de la situación del planeta es muy difícil de decir en palabras, pero queda en disponibilidad absoluta de lo que la energía disponga. Que eso es una prueba precisamente interesante para un ser que todavía está transitando la ley de karma. Por eso se habla de autoconvocados cuando se está señalando el tránsito kármico de la conciencia. Están bajo ley de sacrificio. Son conciencias que están ofrecidas bajo ley de sacrificio, están trabajando. Aunque no les corresponde a muchas de esas conciencias, estrictamente por condición evolutiva, estar en ese campo, en ese plano, en ese nivel. Pero lo están precisamente por las necesidades que presenta transitoriamente ese campo, ese plano o ese nivel. Entonces, muchos de los seres que están aquí están trabajando o están polarizados, ingresaron al planeta Tierra y al sistema solar, siendo que evolutivamente no necesitarían estar aquí, pero que las condiciones específicas a las que llegó la Tierra ha hecho que fuera necesaria la participación y presencia de esas conciencias. Entonces, como en el cosmos todo se adapta continuamente, y para los seres que están en esos niveles de conciencia no hay ni rechazo, ni nada que se le parezca, nada similar a lo que haríamos nosotros si nos quieren cambiar la historia cuando estábamos caminando para el sur, nos dicen, no, ahora hay que ir para el norte, no, ¿y por qué para el norte? Yo cómodo para el sur. En esos niveles no existe. Lo que sí ocurre es que muchos seres tuvieron que ser convocados ante la determinación inadecuada, el sostenimiento inadecuado de la posición de la conciencia terrestre de los seres de la superficie. Entonces, seres que no estaba previsto, hasta hace algunos ciclos o etapas, tuvieron que ser convocados para atender una situación que, indudablemente, se fue de las manos. Sí, estamos hablando de jerarquías también. No tuvo que venir anticipadamente un logos planetario. Si vienen en servicio, tienen un estado jerárquico para actuar. Porque un ser que no está activo jerárquicamente, que es pasivo, no puede atender servicio. Todos sabemos que la jerarquía del individuo está en una etapa pasiva y en otra etapa pasa a la actividad. Todo individuo forma potencialmente parte de una jerarquía. Inicialmente los seres somos inactivos jerárquicamente, quiere decir pasivos. El ser a medida que va evolucionando pasa de ser un miembro pasivo de la jerarquía para ser un miembro activo. No hay forma de que un ser no sea miembro de la jerarquía, la diferencia es esa. Estás en un estado pasivo o en estado activo. Los seres que son convocados para asumir distintos grados de servicio ante algo que por algún motivo no estaba previsto, pero que va a tener que ser asistido, si están convocados para servir, son miembros activos en algún grado. No sabemos en cuál, porque el espectro de convocatoria puede ser muy amplio, desde entidades hasta mónadas muy evolucionadas que todavía estén ensayando la individualidad, pero que ya sean mónadas que estén despiertas, que hayan pasado ya a ser miembros activos de la jerarquía. Nosotros somos tan limitados y limitantes que entendemos por servicio muy pocas cosas, mientras que para la jerarquía la revelación absoluta de lo que es el campo del servicio tiene una dimensión que para nosotros es imposible de entender. Entonces, nosotros podríamos decir que podríamos delimitar o definir servicio como la capacidad de expresar nuestra conciencia interna en nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Si tus pensamientos, sentimientos y acciones fueran profusos y siempre expresando la vida interna, entonces las variables de servicio de las que participas son amplias.
Si fueran menores en cantidad o alcance tus pensamientos, sentimientos y acciones expresando la vida interna, entonces los márgenes del servicio serían más acotados. Pero lo que define servicio es eso. Ahora, la cantidad de servicios, nadie lo puede saber. Nadie de este plano, nosotros. La vida interna sí, tiene claro todo eso. Porque un universo no es una casualidad ni es un más o menos y aproximado. Las jerarquías que rigen los universos conocen de modo preciso y absoluto todo lo que los compone, pues si no, no los podrían regir. Nosotros somos los que tenemos que conformarnos con un aproximado. Y aunque no fluctuáramos, supongamos ya que este fuera un campo que está bajo ley evolutiva superior, son los inicios de la nueva humanidad en la Tierra, tampoco vamos a tener esos datos. Porque esos datos, si bien no vamos a fluctuar, no nos sirven. Nos referimos a que la sustancia no fluctúa ya en esa época. Sin embargo, no vamos a tener los datos. El hermano pregunta por un dato, pero aunque la sustancia no fluctuara, no tendríamos los datos. ¿Por qué? Porque no nos corresponde. Cuando la conciencia recibe una información, es que pasa a ser una herramienta absolutamente necesaria, mínimamente al mediano plazo, mínimamente para lo que tiene que desenvolver. Y si nosotros no recibimos ciertas informaciones, no deberíamos intentar ir por ellas. Una vez que comprendimos que lo que necesitamos nos va a ser entregado, porque la ley no puede evitar entregar lo que es necesario. Los que podemos generar condiciones inestables o desfavorables para recibir lo que necesitamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque podemos aprender tanto de generar las condiciones adecuadas para recibir lo necesario, como de no generarlas y recibir como necesario el impedimento de recibir lo que hubiéramos recibido de necesario si hubiéramos respondido. ¿Se entiende el trabalengua? Vamos a leer del libro Por el amor de Ariadna unos trechos, como habíamos anunciado en un comienzo, sobre los autoconvocados. Todos los autoconvocados están conscientes de aquello por lo cual su presencia fue aceptada y requerida en cierto modo sobre la superficie del planeta. La respuesta a este interrogante es un sí rotundo. Para proseguir sin interferencias, debemos aclarar que no hacemos referencia, cuando decimos conscientes, a una toma de conocimiento y cumplimiento externos. Excluimos aquí, inicialmente, la participación de los niveles de la personalidad. Solo aquellos seres cuyos núcleos internos tienen real conciencia de su condición de autoconvocados pueden ser considerados como tales. Solo quienes conocen internamente la verdadera situación del planeta. El accionar de un ser de estas características no podría ser otra cosa que la expresión de las leyes. Debemos realizar un continuo trabajo de autoobservación y así no conceder nuestra complicidad a las fuerzas que continuamente intentarán alimentar nuestras ilusiones. Aquellos que en sus corazones perciban la presencia de una profunda guía interior, aquellos que estén dispuestos a cumplir sus designios, no tendrán tiempo ni deseos de ostentar acerca de su existencia. En el profundo silencio de la verdadera comprensión, el autoconvocado, sin ofrecer pistas a las fuerzas contrarias, ni ceder el espacio que la voluntad superior le otorgó en custodia, realiza su servicio al mundo, hasta el momento preciso, dispuesto por la ley y asumido por su mónada. Avanzamos el título del próximo programa: Energía femenina que rige al planeta, y también un segundo título que va a hablar sobre el consciente derecho. Y nos despedimos en gratitud de este programa La Conciencia y el Cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.